amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal y bienvenidos también a este primer video de electricidad. Hoy empezamos ya por fin, ¿no? Este primer video. Quiero transmitirles la enseñanza desde el principio, desde lo básico de la electricidad como tal. Vamos a ver entonces de dónde nace la electricidad, cómo es que funciona la electricidad a través de un ejemplo muy sencillo que de seguro ustedes conocen muy bien, que es el sistema hidráulico que hay en la casa. Abrimos la llave, la cerramos. A través de ese medio tan sencillo vamos a entender cómo es la electricidad. Me esforcé por explicárselo lo mejor posible. De verdad espero que les pueda gustar, que lo puedan aprender también. Y si me pueden dar algunas sugerencias de cómo mejorar en cuanto a la enseñanza, con mucho gusto las quiero recibir y así poderles transmitir mejor el conocimiento a ustedes. Los dejo con el video, espero les guste. Bien amigos, vamos a través de algunas imágenes entender cómo nace la electricidad o cómo es el funcionamiento de la electricidad. Ojalá y les quede bien claro la explicación. De todas maneras, cualquier dudita en los comentarios me lo pueden hacer saber y yo con mucho gusto les puedo explicar. Para empezar a analizar lo que es la electricidad, vamos a hablar acerca del átomo. Ya muchos de ustedes quizás lo conocerán, lo habrán visto durante el bachillerato en química. El átomo está compuesto por tres partículas, en este caso el electrón, el protón y el neutrón. Aquí tenemos identificado cada uno de ellos. Con el color negro tenemos identificados los electrones, que son estos que están aquí. Sabemos que este que está acá es el núcleo del átomo, donde están los protones y los neutrones. Los protones están en rojo y los neutrones están en azul. Notemos que los electrones están girando alrededor del núcleo, ¿sí? Los tres electrones que estamos viendo en este momento están todos girando alrededor del núcleo. Y como ya dijimos, su carga es negativa, se le ha asignado el signo menos para la carga negativa. Los protones que están en el núcleo se les ha asignado el signo más para carga positiva, y los neutrones no tienen carga, su carga es neutral. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver el átomo como tal y cómo está constituido. Vamos a ver el funcionamiento de la electricidad a través de estas dos partículas, que es las que nos interesan, que son los electrones y los protones. Cómo estas dos partículas hacen posible que exista la electricidad. Sí, eso lo vamos a ir viendo entonces a través de las imágenes. En esta otra imagen que tenemos acá, podemos notar que tenemos tres objetos. Pudieran ser tres monedas. Cada una de ellas tiene carga diferente, teniendo en cuenta lo que hablábamos ahorita de los protones y los neutrones. Notemos, por ejemplo, en este caso, esta azul que está acá, vemos que tenemos 3 protones y 3 electrones. Como las cargas están parejas, quiere decir que esta moneda que tenemos acá está cargada neutralmente. Es decir, no es ni carga positiva ni carga negativa, está neutra. ¿Cómo hacemos para tener una moneda cargada positivamente? Bueno, como veíamos en la imagen anterior, que ya la vamos a volver a mostrar, esa que tenemos acá, del átomo solamente nosotros podemos extraer los electrones. No podemos quitarle ni protones ni neutrones, no. Del átomo lo único que nosotros podemos extraer son los electrones. Podemos añadirle electrones o quitarle electrones. Así que volvamos a la imagen que tenemos acá y notemos entonces cómo haríamos para cargar una moneda de manera positiva. Bueno, para cargarla de manera positiva, como acabamos de explicar, tenemos que quitarle electrones. Note que le quitamos los 3 electrones que tenía, de manera que me quedaron 3 protones. Así, de esa manera la moneda queda cargada positivamente. Podemos decir que está cargada de manera positiva. Y para cargar una moneda o cualquier objeto, en este caso estamos usando como ejemplo una moneda, de manera negativa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Le quitamos protones para que quede cargada de manera negativa? No.
Recordemos, los protones ni los neutrones podemos extraerlos, quitarlos del átomo. Lo que podemos hacer es añadirle electrones a esta moneda. Notemos que a diferencia de esta que está acá azulita, esta negra le añadimos 3 electrones. Eso quiere decir que aquí tenemos 6 electrones y lo que nos está dominando en este caso son cargas negativas. Podemos decir entonces que esta moneda está cargada negativamente. Ahora, pasemos a la siguiente imagen y veamos cómo la interacción entre la carga positiva y la negativa, la atracción que hay en ellas, hace posible que haya la electricidad. Antes queremos que analicemos esta imagen. Recordemos que las cargas que son iguales, en este caso positivo las cargas que son diferentes, positivo con negativo, va a surgir un efecto de que ellas se van a atraer ambas entre sí. Si vemos una carga positiva con negativa, ellas se van a atraer. Pero las cargas iguales, es decir, positivo con positivo, se van a repeler. Es decir, no va a haber ninguna atracción entre ellas y lo mismo pasa negativo con negativo. Para que surja la atracción y por ello exista lo que conocemos como la electricidad, debe haber una atracción entre estas cargas. Pasemos a mirar entonces la siguiente imagen, que es esta que tenemos acá, y miramos aquí cómo funciona entonces o cómo se crea la electricidad a través de la atracción entre estas partículas. Recordemos que los electrones siempre van a ir hacia los protones y no los protones hacia los electrones, ¿sí? Son los electrones los que se pueden desplazar, no los protones. Entonces en esta vemos, por decirlo de alguna manera, tenemos un objeto cargado negativamente. Vamos a usar el mismo ejemplo que hemos estado usando, que sea una moneda, y tenemos otra moneda cargada positivamente. Entonces vemos que en este caso, aquí vemos que están pasando por un conducto, que este conducto pudiera ser un cable. Por allí están desplazándose los electrones, pero luego tienen que pasar por un conducto mucho más fino que por donde están aquí pasando desahogaditos. Entonces tienen que subir hacia esta bombilla, tienen que pasar por este filamento cortico y pasar por todo este filamento y luego sí pueden seguir hacia la carga positiva. El hecho de que estos electrones pasen por este filamento va a hacer que entre ellos haya fricción y esto va a producir obviamente un efecto. En este caso va a producir que esto se ponga al rojo vivo hasta el punto de ponerse incandescente y me genere aquí una iluminación, me va a generar ese efecto. Aquí pudiera también ir una resistencia eléctrica, como las que vemos en la cocina que se ponen hacia el rojo vivo y generan mucho calor. Bueno, también pudiera haber una resistencia eléctrica que hace que estos electrones pasen por ahí haciendo como un esfuerzo por pasar. La resistencia le pone como oposición al paso de los electrones y hace que entre ellos haya fricción y así pueda pasar entonces hacia la carga positiva. Entonces siempre que la electricidad, los electrones, siempre que estos electrones me pasan por algún dispositivo que me está generando una oposición al paso de los electrones, aquí va a haber un efecto. En este caso de esta bombilla hay iluminación. Si fuera una resistencia eléctrica hay calor. Y si fuese un motor, lo que hubiese aquí, entonces nos va a generar movimiento. Entonces, este desplazamiento de los electrones es el que nos hace posible que exista la electricidad, que podamos darle los diferentes usos que se le da. Entonces, obviamente, pero para que este efecto surja, necesitamos más que esta moneda esté cargada negativamente y esta positivamente. O sea, si nosotros hacemos esto con dos monedas, no va a pasar ese efecto porque el desplazamiento de los electrones va a ser demasiado rápido en un instante y no nos va a alcanzar a hacer este efecto. Pero si hay algo que constantemente nos esté recirculando estos electrones por acá, entonces sí vamos a poder notar ese efecto como lo notamos por ejemplo en nuestros hogares. ¿Y qué es lo que hace que esto se recircule así, siempre esté circulando los electrones?
Bueno, una fuente de energía como la que tenemos en la casa, a través de la que nos llega de la hidroeléctrica, o pudieran ser también a través de las baterías, que químicamente están compuestas para que los electrones puedan hacer siempre ese circuito, esa circulación a través de un circuito, ¿no? En este caso, pues, este circuito de lámpara. Entonces veamos en la otra imagen cómo a través de algo que conocemos como es un circuito hidráulico podemos entender un poquito más el funcionamiento de la electricidad. Notemos cómo este circuito hidráulico nos puede ayudar a entender el funcionamiento de la electricidad como tal. Aquí tenemos un tanque lleno de agua. Este tanque nos va a estar asemejando al polo negativo. Y de este lado tenemos un tanque vacío, que va a ser el tanque receptor, y nos está en este caso representando el polo positivo. Vamos a ver cómo el funcionamiento hidráulico de este circuito nos facilita un poquito más el entendimiento de la electricidad como tal. Supongamos, o vamos a comparar el agua que está conteniendo este tanque, son los electrones que nos van a circular a través de toda esta tubería. Antes de que estos electrones empiecen a circular, tenemos nosotros que abrir esta llave que tenemos acá, de este lado del tanque. Esta llave nos está asemejando a un interruptor. En electricidad, un interruptor, muchas personas a veces lo conocen como apagador, pero su nombre correcto es interruptor. Interrumpe el paso de la corriente, tal como esta llave interrumpe el paso del agua. En el momento que nosotros le damos el switch, por decirlo de alguna manera, al interruptor, nos van a pasar los electrones. En el momento que nosotros abrimos esta llave, en el caso del circuito hidráulico, nos empieza a fluir el agua por esta tubería. Esta tubería nos asemeja entonces al conductor de electricidad, que vendría siendo lo que conocemos como el cable eléctrico por donde circula la corriente o la tensión. En el momento en que el agua pase por esta tubería y pase por acá, por donde está este que parece un ventiladorcito, en realidad pues vendría siendo como una turbina. En el momento en que el agua tenga contacto con estas aspas de la turbina, él va a empezar a girar. Es decir, la fuerza del agua nos va a provocar aquí un movimiento, un efecto de movimiento acá, porque la fuerza del agua nos va a empezar a mover estas aspas aquí, por lo tanto la turbina va a empezar a girar. Entonces, pero al mismo tiempo la turbina nos está produciendo como una oposición al paso del agua, porque el agua no está circulando brevemente, sino que está chocando contra las aspas. Nos ofrece cierta oposición, pero sin embargo ella puede pasar y nos genera el movimiento. Lo mismo pasa con cualquier dispositivo de corriente que nosotros pongamos acá, que vendría siendo asemejado a la turbina. Si nosotros ponemos un bombillo, una lámpara, ponemos una resistencia eléctrica para que caliente, como en el ejemplo de las cocinas o las duchas, él nos va a presentar oposición al paso de la corriente, es decir, oposición al paso de los electrones, y por lo tanto los electrones van a hacer fricción y vamos a tener aquí un efecto, ¿sí? Ya sea de iluminación, de movimiento por un motor o de calor por medio de una resistencia. Pero igualito ellos van a seguir su curso y van a llegar hasta en este caso el agua llegaría hasta este tanque receptor, los electrones llegarían al polo positivo. Pero, ¿qué es lo que va a permitir que este circuito funcione constantemente? De que no pasaron y ya, no. En el caso del circuito hidráulico, una motobomba, como esta que está acá, va a hacer que el agua que cae de la parte de arriba aquí abajo vuelva otra vez a tomar su curso arriba y vuelva a bajar, porque ese es el trabajo que hace la motobomba, ¿no? Absorber el agua aquí y bombearla hacia el lado de arriba. En la electricidad también necesitamos una fuente que nos hagan recircular estos electrones y que siempre ellos se vayan a sentir atraídos hacia el polo positivo constantemente, de modo que mantenga siempre el circuito allí funcionando. ¿Qué es ese componente? Es la batería. La batería químicamente está compuesta para que siempre los electrones estén recirculando, ¿okay? Las propiedades químicas con las que ella está fabricada hacen que los electrones siempre estén en constante movimiento, en constante atracción hacia el polo positivo.
Esto hace entonces que nosotros podamos utilizar o podamos aprovechar el uso de las baterías para producir iluminación, por ejemplo, en el caso de una linterna o en los radios que funcionan con baterías para poder producir sonido. Todo eso es gracias a la composición que tiene la batería, que permite que los electrones sigan circulando siempre. Claro, no solo son las baterías, también está la electricidad que nos llega a nuestra casa. Es más común, por ejemplo, las hidroeléctricas. También ellos hacen que siempre haya una circulación de electrones constantemente. Sí, eso ya lo analizaremos cómo se lleva a cabo ese proceso en unos videos más adelante. Por el momento quería, para que ustedes notaran cómo por medio de algo que conocemos muy comúnmente, como es el funcionamiento del agua, que incluso hasta tenemos en la casa, nos puede más o menos enseñar cómo funciona también la electricidad. Allí notamos bastantes semejanzas. Vamos a aprovechar este mismo ejemplo para ver cómo nosotros podemos saber qué es voltaje, qué es resistencia, qué es corriente eléctrica. Cómo conocer esos términos también con este mismo ejemplo, como es el agua, y lo vamos a ver entonces en la siguiente imagen. Aquí tenemos entonces tres magnitudes de las que se habla comúnmente en electricidad. Hablamos entonces de voltaje, corriente y resistencia. Vamos a mirar cómo este circuito hidráulico que ya estamos analizando nos ayuda a entender un poquito lo que son estas magnitudes de medida en la electricidad. Hablemos primero del voltaje. El voltaje vendría siendo la distancia, la altura que hay entre este tanque y este tanque. Es decir, entre mayor altura tenga este tanque que está lleno al tanque receptor, mayor presión de agua va a salir. Eso lo sabemos muy bien. Por eso es que se colocan, por ejemplo, los tanques entre más altos estén en la casa, los ponen a veces arriba en las planchas para que nos llegue buena presión, porque no habría ningún sentido si lo ponemos en la parte de abajo. Necesitaríamos de una motobomba para que nos lo pueda bombear hacia cada una de las salidas de agua. Entonces, si queremos que salga una presión sin necesidad de ayuda de un dispositivo, entre más alto esté este tanque, mayor presión de agua va a tener. Bueno, esa presión de agua, esa fuerza de agua con la que va a bajar, eso es lo que en electricidad nosotros llamamos voltaje. Es la fuerza con la que los electrones atraviesan o circulan por un cable, por un conductor. ¿Ok? Ese vendría siendo el voltaje. De hecho, al voltaje se le conoce también como tensión o diferencia de potencial. Es decir, entre mayor diferencia de potencial haya, entonces mayor atracción hay entre los electrones, mayor fuerza de atracción hay también. Entonces allí vemos, también en el voltaje se le dice como fuerza electromotriz, es decir, entre mayor altura, mayor fuerza de electrones van a atravesar un conductor. Ahora, ya habiendo entendido qué es lo que es voltaje, comparado con, en este caso, el circuito hidráulico, que entre mayor altura haya mayor presión o mayor fuerza de electrones hay, vamos a ver otra magnitud, otro término, que no se me vaya a olvidar. El voltaje se representa con la letra B y su unidad de medida es el voltio. ¿Sí? Hablamos de 5 voltios, 9 voltios, 12 voltios, 24 voltios, 110 voltios, 220 voltios, 120 voltios también se habla, ¿no? 440 voltios y así sucesivamente. Hay bastantes escalas de voltaje y se utiliza o se le dan diferentes aplicaciones dependiendo de los países en que estén, ¿no? Hablemos ahora de resistencia. ¿Qué es la resistencia? Bueno, la misma palabra prácticamente lo dice. La resistencia es lo que nos presenta un dispositivo para oponerse al paso de la corriente. Por ejemplo, hablábamos en el ejemplo anterior que el agua, cuando pase por aquí, va a tener cierta oposición porque tiene que movilizar un objeto que tengamos nosotros acá. En este caso vendría siendo
este ventiladorcito o esta turbina, ¿ok? No va a poder pasar libremente por allí, va a tener un obstáculo, pero al mismo tiempo nos va a generar un efecto, en este caso genera movimiento. Entonces, resistencia es todo aquel dispositivo que se nos está oponiendo al paso de la corriente. Algunas ofrecen una resistencia baja, otros ofrecen una resistencia mayor. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una resistencia baja o cuando hay una resistencia mayor? Entre mayor número de ohmios, la resistencia se representa con la letra R, no se me olvidó ponerla, y se mide en ohmios. Y aquí vemos este símbolo como de omega, ese es su símbolo de medida, en ohmios. ¿Ok? Podemos medir la resistencia en ohmios. 100 ohmios, 200 ohmios, 1000 ohmios. Entre mayor número de ohmios, mayor resistencia haya, mayor consumo de corriente vamos a tener. Ya entramos entonces a hablar de la corriente, que se representa con la letra I de intensidad, y su unidad de medida es el amperio, que se representa con la letra A. ¿Ok? Entonces podemos decir, por ejemplo, un aire acondicionado a 220 voltios consume 5 o 6 amperios. ¿Ve? Eso varía también. Entonces el consumo de corriente se mide en amperios. La intensidad de corriente se mide en amperios. Pero este consumo va a depender de la resistencia que me ofrezca este dispositivo. A menor resistencia tenga, entonces menor consumo vamos a tener. Pero si tiene una resistencia muy alta, en vista de que los electrones van a tener que hacer un gran esfuerzo para pasar por acá y van a hacer mucha fricción, me van a producir mayor consumo de corriente, es decir, un mayor esfuerzo tienen que pasar por allí y por lo tanto va a haber un mayor consumo. ¿Ok? Entonces recordemos, el voltaje es la fuerza con la que los electrones van a atravesar el conductor y este dispositivo. La resistencia es la oposición que va a haber al paso de los electrones, y la corriente va a ser el esfuerzo o el consumo que están haciendo aquí, el esfuerzo por pasar acá los electrones. Ese va a ser el consumo de corriente. ¿Ok? Entre mayor esfuerzo, porque hay mayor resistencia, entonces va a haber mayor corriente. Cuando hablemos un poquito acerca de la ley de Ohm, que ya lo veremos en otro video, vamos a ver que entre mayor sea la fuerza, es decir, entre mayor presión haya, obviamente el obstáculo va a ser un poco más fácil pasarlo, ¿verdad? Porque hay mayor fuerza, mayor voltaje, vamos a tener un menor consumo de corriente. ¿Ok? Si tenemos aquí, por ejemplo, si por aquí está pasando 110 voltios y tenemos un dispositivo aquí, esos 110 voltios quizás van a tener que hacer un esfuerzo para poder pasar por acá, porque viene con una fuerza, por decirlo de alguna manera, con una tensión de 110 voltios. Pero cuando la tensión es de 220 voltios, van a pasar por acá mucho más fácil. Eso lo vamos a ver cuando estemos analizando la ley de Ohm, que entre mayor voltaje, mayor tensión de voltaje tengamos, menor consumo vamos a tener, porque la fuerza que están pasando por acá, pues se les va a hacer mucho más fácil superar este obstáculo. ¿Ok? Eso ya lo veremos más adelante. Espero me hayan podido entender. De todas maneras, me pueden comentar allí qué tal les ha parecido, y también si tienen alguna duda y si desean que lo explique de otra manera. Ok, ya tenemos entonces aquí este circuito eléctrico. Visualmente lo estamos viendo allí. Quiero hacer una aclaración antes de continuar para tener presente. Ya hemos estado hablando en los ejemplos anteriores que la electricidad se produce en vista de que el polo negativo, los electrones, van hacia el polo positivo, que son los protones. Eso es la realidad, así son. Pero por cuestiones de cálculo y por convención, nosotros siempre vamos a encontrar en los libros o en cualquier explicación que se nos dé. De hecho, ya pues todo está polarizado así. Este lado lo pone en positivo y este lado lo pone en negativo. Por cuestiones de cálculo y convención, vamos a hablar de que el positivo va hacia el negativo. Y así siempre lo vamos a encontrar. Cuando vayamos a hacer una instalación, por ejemplo, vamos a instalar el lado positivo así tal cual como lo estamos viendo acá, y el lado negativo tal cual. ¿Ok? En la realidad, nosotros ya sabemos que el polo negativo
o los electrones son los que van hacia los protones, no los protones hacia los electrones. Pero ahora, por cuestiones de convención, cada vez que vayamos a analizar un circuito o una instalación, vamos a respetar esta instalación que nosotros estamos viendo acá, ¿ok? Entonces, según este circuito, aquí tenemos el polo positivo que nos estaba representando un tanque. El tanque lleno estaba representado por electrones. Ya sabemos que vamos a hablar en este caso del polo positivo. Y el tanque receptor que estaba vacío era el polo negativo. Entonces, salían los electrones de este polo, seguían circulando por acá. Y en este momento, este interruptor está cerrado, este circuito está cerrado, note que está en on, es decir, los electrones pueden pasar y pasar por la bombilla y aquí se nos produce entonces la iluminación, ¿no? Recordemos que cuando pasa por aquí se va a hacer una fricción entre los electrones y nos producen un efecto. Pero en este caso pasaron libremente porque si vemos el interruptor está en on, es decir, pues está cerrado el circuito. Pero si nosotros lo pasamos a off, esta bombilla se nos va a apagar porque los electrones van a quedar en este punto, no van a poder pasar hasta que nosotros no abramos la llave como lo hacíamos en el circuito hidráulico, o pasemos el switch para que vuelva otra vez y me prenda esta lámpara, ok. Pero el funcionamiento de esto va a depender de cómo esté el interruptor, si está el interruptor abierto o cerrado, como está en este caso. El interruptor está cerrado, es decir, el circuito pasa por allí, está haciendo el puente para que puedan pasar. Pero si lo abrimos, los electrones se quedan en este punto y no pueden pasar hacia el otro lado, ok, no habría ningún funcionamiento. En este momento está cerrado, pasa por la bombilla y sigue este camino hacia el polo negativo. Lo que nos hace que este circuito haga esto cuantas veces nosotros queramos es la batería, que en este caso estaría representada en el circuito hidráulico como lo habíamos visto, con una motobomba. Recuerdan que era la que nos repetía la circulación del agua. Entonces este representaba un tanque, este otro tanque, este representaba la motobomba, este era la turbina, en este caso viene siendo una bombilla que está alumbrando, y la llave que nos permitía abrir el paso al agua o cerrar el paso del agua vendría siendo el interruptor. Entonces ya visualmente vimos aquí el circuito eléctrico. Espero y deseo mucho que lo hayan podido entender, y ya saben, cualquier pregunta se las voy a responder por medio de los comentarios.